Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a la teleconferencia número 6 sobre COVID-19 en México del Instituto Nacional de Salud Pública. Soy Juan Ángel Rivera Domarco, director general del instituto. El día de hoy, el tema que trataremos es España y México ante COVID-19, respuesta del sistema de salud y retos al futuro. La pandemia de COVID-19 es sin duda la crisis sanitaria global más grande que hemos vivido en el último siglo y ha representado un reto de colosales proporciones para todos los países del mundo y para nuestros sistemas de salud. Ningún país estaba preparado para afrontar una pandemia de las características de COVID-19, a pesar de que todos los salubristas desde hace décadas sabíamos que en algún momento podría venir una pandemia de esta magnitud. La pandemia sigue activa, aunque las curvas epidémicas en distintos continentes han tenido distintas fechas de inicio, pendientes diferentes y tiempos de descenso también distintos. España tuvo un inicio más temprano que México, un aumento muy rápido en el número de casos en un periodo muy corto, y el pico se presentó relativamente rápido, alcanzando alrededor de 190 casos por millón de habitantes por día en el momento del pico más alto, con un descenso también relativamente rápido, y actualmente España tiene ya un número relativamente pequeño de casos por día. México tuvo un inicio más tardío, una curva con un aumento lento que todavía continúa en ascenso, aunque a velocidad descendiente, y el número máximo de casos por millón de habitantes por día no ha sido tan elevado como en España. Hemos alcanzado pues máximos de un poco más de 50 casos por millón. Es decir, en México ha sido una curva más plana que la de España. Las diferencias de fechas de inicio de las epidemias de Europa y América han permitido a México aprender de la experiencia europea. Quiero hacer una reflexión antes de comentar los temas que discutiremos. Debido a la pandemia, a que la pandemia sigue activa y lo seguirá estando por un tiempo que ignoramos, y debido a que estamos todos los días aprendiendo y entendiendo la naturaleza del virus, su modo de transmisión, las características de la pandemia, los efectos de distintas acciones aplicadas en el mundo, cómo tratar a los pacientes en este momento que no tenemos tratamientos específicos. Es decir, todos los días seguimos aprendiendo sobre esta pandemia. Entonces, cualquier intento de evaluación del desempeño de cualquier país frente a la pandemia en este momento es sumamente prematuro. Quienes casi desde el inicio de la pandemia y a lo largo de la misma se han dedicado a juzgar y a lanzar acusaciones de manera apresurada y prematura, es muy probable que incurran en juicios erróneos e injustos. La pandemia está activa, no se ha escrito la última palabra sobre la evidencia científica, por lo que debemos ser cautelosos en nuestros juicios. Pero el día de hoy platicaremos con dos funcionarios de México y España sobre la pandemia y sobre algunas de las aparentes lecciones aprendidas hasta el día de hoy, pues con la evidencia de que disponemos. México y España tienen similitudes y diferencias. Comparten no solo idioma, sino en buena medida cultura e idiosincrasia, pero también tenemos grandes diferencias. Por ejemplo, en términos de población, España tiene 47,5 millones de habitantes, nosotros 128 millones. El perfil de edad es muy distinto, el nivel educativo y de ingresos es muy superior en España. El perfil de salud de la población de España y México
también es diferente. Tenemos nosotros enfermedades crónicas en población de muy corta edad y, por otro lado, el desarrollo y la fortaleza de los sistemas de salud de México y España son muy diferentes desde hace varias décadas. Aún así, podemos aprender mucho el uno del otro. España y México han implementado acciones de contención y de mitigación de la epidemia y de preparación y fortalecimiento de la capacidad hospitalaria para dar respuesta al COVID-19 y están actualmente implementando acciones dirigidas a retornar a las actividades económicas, manteniendo el menor riesgo posible de rebrotes. En esta teleconferencia analizaremos la respuesta inicial a la pandemia en cada país, explorando la organización y respuesta gubernamental. Posteriormente discutiremos los planes de desconfinamiento y los retos que implican, incluyendo las acciones más promisorias en este proceso y los indicadores de utilidad para guiar la toma de decisiones. La doctora Pilar Aparicio Azcárraga, directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación del Ministerio de Salud, Consumo y Bienestar Social de España, nos ha hecho el gran favor de aceptar nuestra invitación, para lo cual te estamos muy agradecidos, Pilar. Y el doctor Rui López Ridaura, director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, ex investigador de este instituto y actualmente en este puesto en la Secretaría de Salud, también nos hizo el favor de aceptar la invitación. Quiero agradecer a Marta Leticia Caballero Abraham, encargada de la Dirección General de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud, quien hizo los contactos con el Ministerio de Salud en España y nos permitió tener pues el gran placer de contar con la participación de la doctora Pilar Aparicio. El primer bloque de preguntas constará de 2 intervenciones de alrededor de 12 minutos de cada uno de nuestros panelistas, que hablarán sobre la respuesta inicial, sobre las medidas de contención, mitigación y fortalecimiento de la capacidad hospitalaria, sobre el uso de pruebas, para qué, a quién, cuántas pruebas, y también sobre trabajo específico en espacios de alta diseminación como asilos, mercados, hospitales, y en fin, un poco la idea es que en opinión de nuestros colegas panelistas pudiéramos entender pues qué ha sido útil en esta primera etapa de la pandemia para pasar luego al segundo bloque en la que hablaremos del desconfinamiento. De modo que le doy la palabra a la doctora Pilar Aparicio Azcárraga. Muchísimas gracias, doctor Rivera, y muchísimas gracias al Instituto Nacional de Salud Pública de México por esta invitación. Yo creo que, como se va a hablar a lo largo de la charla, la cooperación internacional es importante para aprender de esta epidemia que, como bien señalaba Juan Ángel, es cierto que vamos aprendiendo cada día con la experiencia, tanto la propia como la que vamos haciendo en otros países. Y en ese sentido, el intercambio y el poder en directo, poder hablar y poder señalar cuáles han sido nuestras experiencias y nuestros aprendizajes, nos parece que es muy importante. Entrando ya en cuestión también, para no perder tiempo, en relación al primer bloque de preguntas sobre el primer tema de la preparación del sistema de salud, también lo señalaba el doctor Rivera, efectivamente, a pesar de que desde la experiencia de salud pública siempre estamos estudiando la posibilidad de una pandemia y tenemos nuestros planes de pandemias, nuestras preparaciones y respuesta a las epidemias, a las pandemias, más o menos claras en nuestra cabeza en el marco teórico, es cierto que cuando llega siempre nos sorprende y siempre nos obliga a ir día a día reflexionando y elaborando nuestra preparación y nuestra respuesta. En el caso del sistema español, es cierto que contábamos con un potente sistema nacional de salud, tanto con una potente red atención primaria como una potente red hospitalaria,
Esta red, de alguna manera, que tiene características de, la primera quizá la más importante, de universalidad, también yo creo que de continuidad en los cuidados, de calidad, etcétera, era una de las bazas fuertes que España tenía para responder a la epidemia. Hay otra parte que yo creo que hemos todos aprendido, otros temas que hemos aprendido mucho. Primero, que nunca es suficiente y que el Sistema Nacional de Salud tiene que estar con la mejor de las condiciones para poder responder no solamente al día a día, sino a posibles situaciones como es esta pandemia, a la que puede ponerle a un estrés importante en el que puede no ser suficiente esta fortaleza, que es algo de lo que ahora luego hablaremos nosotros y que nos ha pasado también. También tiene que tener una potente red de salud pública que en ese sentido pueda no solamente anticipar, sino que en el día a día poder dar una respuesta desde la información, desde el conocimiento exacto de lo que está pasando y de la respuesta de conjunto al país, como se puede necesitar. Y en ese sentido, esta es otra de las lecciones. España contaba con una red de salud pública muy debilitada por diferentes situaciones de crisis, quizá también porque no siempre es tan fácil ver el papel que tiene que jugar la salud pública de conjunto y la echamos más de menos en una crisis cuando de repente nos damos cuenta de la importancia que tiene. Y por otra parte, otras debilidades, como pueda ser, en nuestro caso, una situación, como decía el doctor Rivera, una población muy envejecida, como es el caso de España, con una larga esperanza de vida, pero que en ese sentido nos hacían más vulnerables y con un sistema de residencias para estas personas mayores, de lugares de lo que se llama en inglés las care home, las residencias de mayores, con mucha precariedad, tanto a nivel de los trabajadores como del propio sistema de la red, de esta red de residencias de mayores y de su conexión y su coordinación con los servicios médicos. Y en ese sentido esto es importantísimo a la hora de poder dar una respuesta. Y esa es la preparación fundamental que necesitamos. Nosotros también desde el Ministerio contábamos con el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, que creo que si bien también debilitado el número, quizá el número muy disminuido en relación a las necesidades, pero sí que es cierto con una capacidad de coordinación tanto con las diferentes regiones, las diferentes comunidades autónomas y un sistema muy potente en ese sentido de poder dar una respuesta coordinada y también en la coordinación internacional tanto con la Unión Europea, con nuestros órganos competentes y países de la Unión Europea como a nivel internacional, participando también en los organismos de la Organización Mundial de la Salud. En relación a la vigilancia epidemiológica, el segundo punto que se plantea, y la detección de casos, para nosotros también fue realmente una pesadilla en los primeros tiempos la posibilidad de tener el número de pruebas disponibles, de test de PCR disponibles para poder responder, como se ha dicho anteriormente, a ese pico tan potente que tuvimos. Quiero señalar que nosotros el 24 de febrero teníamos solamente 3 casos en España, 2 habían sido muy aislados, un turista alemán y una persona de nacionalidad británica en 2 de las islas de nuestro país. Y el 24 de febrero el tercero, ya relacionado con el brote de Italia, y el 2 de marzo ya teníamos 114 casos. El 14 de marzo ya teníamos 5.898, es decir, que el pico de la epidemia fue realmente rápido, también teniendo en cuenta que nuestra relación con nuestro país hermano Italia es muy intensa y diariamente a España, en los momentos previos a la epidemia, llegaban 10.000 personas diario procedentes de Italia y distribuidas fundamentalmente entre Madrid, Barcelona y algunas otras ciudades importantes de nuestro país. En ese sentido, la detección de casos inicial se tuvo que centrar, como señalábamos al principio, con la conversación que teníamos al principio de iniciar esta charla con el doctor Rivera, muy importante en las personas con sintomatología más severa, más moderada y personas que requerían ingreso hospitalario. Eso hizo también que muchas de las personas que podían detectarse en los niveles de atención primaria fueran simplemente casos sospechosos que se planteaba el aislamiento pero sin una confirmación diagnóstica.
Tuvimos mucha expectativa en las pruebas rápidas, pero vimos pronto que estas pruebas rápidas no cubrían las expectativas que necesitábamos. Y hoy día las usamos fundamentalmente para los estudios epidemiológicos, la encuesta de sobrevalencia y también para confirmar casos de PCR positivos que pensamos o que tenemos sospecha de que llevan largo tiempo con la muestra, con el virus en su organismo, y que vemos a veces que con la IgG podemos detectar que son infecciones pasadas. En ese sentido, también actualmente nosotros usamos la PCR para el seguimiento de los contactos estrechos, lo que nos está permitiendo avanzar en esta etapa actual de la epidemia, donde, como señaló el doctor Rivera al principio, nosotros ya estamos en una fase donde el número de casos nos permite detectar diferentes brotes o de forma aislada, brotes esporádicos, que permite hacer ese seguimiento con los contactos asintomáticos y detectar en algunos casos incluso un 75% de contactos asintomáticos en algunos de los brotes que estamos teniendo actualmente. En relación al tercer punto de los espacios de alta diseminación, para nosotros, efectivamente, ha habido dos de los temas que se plantean fundamentalmente: las residencias de mayores y los centros sanitarios, donde el número de infecciones ha sido realmente importante, destacando la importancia de que en estos centros se cuenten con los equipos de protección individual adecuados, se cuenten con los programas y protocolos de prevención de la infección adecuados y con el control también de los pacientes. Actualmente, en la fase en la que estamos nosotros, en los centros sanitarios se efectúan análisis a todas las personas que van a ingresar para estar seguros de si ingresan en las zonas con pacientes con COVID, en las zonas con pacientes sin pacientes COVID, y también a todas aquellas personas a las que se le va a realizar alguna intervención o algún proceso de cirugía. Pero esos han sido dos de los grandes lugares de alta diseminación. También quiero señalar que actualmente, y vemos también cómo esta epidemia evidentemente diferencia claramente a aquellas personas vulnerables de las que no lo son. Y parte de los colectivos que actualmente estamos viendo que están planteando brotes importantes se refieren fundamentalmente a personas con algún tipo de precariedad social, sean trabajadores temporarios del campo, por ejemplo, personas que vienen muchas veces con situación desde el punto de vista de la legalidad, desde el punto de vista de los contratos, de las condiciones laborales muy precarias, o en algunos otros sectores como puedan ser los mataderos, en barrios de población muy vulnerable donde se vive también en otras condiciones y donde estamos detectando algunos de los brotes, manteniendo todavía de forma ya muy puntual algún brote en residencias de mayores o en centros sanitarios también secundarios, alguna visita o alguna situación muy esporádica y muy puntual. En relación al último punto, sí que fue más útil las medidas de contención o las medidas de mitigación, es señalar que, claro, depende de la fase de la epidemia que estábamos. Nosotros, en la primera parte, desde que se detectó la epidemia, el 31 de diciembre, desde que China alerta con esos primeros 27 casos, o que el día 5, la Organización Mundial de enero, la Organización Mundial de la Salud señala ya 44 neumonías en China de causa no desconocida, nosotros empezamos a prepararnos y fundamentalmente desarrollamos toda nuestra capacidad de contención. Fuimos muy optimistas en el mes de febrero cuando detectamos cuando ya se conoció la situación de Italia, los primeros casos de Italia. Evidentemente para nosotros fue una alerta importantísima en extremar al máximo nuestras medidas de contención, es decir, la búsqueda de personas sintomáticas, el diagnóstico precoz de esas personas sintomáticas y el aislamiento y el seguimiento de contactos estrechos para poder cerrar de alguna forma el círculo de los nuevos casos que entraban a nuestro país. Es evidente que la realidad nos demostró que no fuimos capaces de poder parar la epidemia solamente con estas medidas de contención por las características que estamos viendo, esa capacidad de infiltrarse,
nosotros decimos, creo que ya esto es un tema a nivel internacional, la epidemia suele llegar por personas económicamente con una posición sana, también generalmente jóvenes que viajan, que llegan a nuestro país, también por esos viajes internacionales, pero que luego que llegan probablemente con infecciones asintomáticas o leves, en nuestro caso todavía en un periodo de epidemia de gripe importante, como es el mes de febrero, y de alguna manera a nivel con el desarrollo social, sobre todo en ciudades donde la concentración y la densidad de población es alta, como Madrid y Barcelona, el desarrollo de la infección fue realmente elevado y permitió que se desarrollara. Las medidas de mitigación creo que son un ejemplo en nuestro país, se tomaron de forma muy drástica. El país estuvo realmente paralizado, lo que nunca nos imaginamos, y nos permitió de alguna forma que esa curva, como decía el doctor Rivera al inicio, pudiera bajar de forma tan drástica. Y actualmente estamos de nuevo en una fase de contención que creemos que de momento es importante y esperamos que sea suficiente para poder controlar la infección. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar, que admiro tu capacidad de síntesis y la manera tan concreta en que nos has relatado la experiencia española, las lecciones en estos 12 escasos minutos que te dimos. Te agradezco mucho. Y ahora le pediría yo al doctor López Ridaura si nos pudiera hablar de la experiencia mexicana en esta primera etapa de la pandemia. Muchas gracias, doctor Rivera, y muchas gracias al Instituto Nacional de Salud Pública por organizar este evento, que se me hizo una gran idea dentro de la red de seminarios que han organizado, todos ellos muy buenos. Creo que este componente de comparación entre internacional y específicamente con España, creo que fue un gran acierto, y les agradezco mucho el haberme invitado y el haber invitado también a la doctora Pilar Aparicio, porque creo que las contribuciones y lo que podamos aprender uno del otro va a ser muy importante. Y agradezco también la participación y ayuda de la Dirección General de Relaciones Internacionales, con Marta Caballero, que hizo posible esta vinculación. Me gustaría empezar un poco en los mismos términos que la doctora Pilar Aparicio, un poco el cómo en México empezamos desde un inicio, desde que empezaron las alertas en China, cómo empezamos. Tuvimos tal vez un poco esta gran virtud de tener más tiempo y oportunidad para la planeación, que nos llevó prácticamente desde enero, cuando empezamos a ver las alertas, se convocó rápidamente al Comité Nacional de Seguridad en Salud, que es un comité que tiene una participación multisectorial, que permite acciones de todo el gobierno y que permite la coordinación no solamente en las diferentes instituciones de atención médica o del sector salud, sino también con otras secretarías o ministerios como en España, en donde también participan la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, Turismo, Relaciones Internacionales y muchas otras dependencias que son claves para una respuesta organizada, coordinada ante ese tipo de eventos. Y desde enero que se convocó, se pidió y se puso en sesión permanente al subcomité de enfermedades emergentes, que es el subcomité ya operativo que empezó a trabajar en la organización de esta respuesta. Al igual que lo comenta la doctora Aparicio, México contaba con un plan de emergencias que teníamos fortalecido y desarrollado, y mucho la experiencia que tuvimos en el 2009 con la pandemia de influenza H1N1, pues ayudó a tener mucho de los lineamientos, instrumentos, formas de cooperar y de implementar una respuesta organizada, pues ya bien escrita, bien definida, pero al igual que lo comenta la doctora Aparicio, pues una vez que ya te encuentras con la realidad, pues tienes que hacer muchos ajustes a lo largo de que vas
implementando la acción. Lo que decidimos en ese momento temprano, en enero, todavía no teníamos casos, fue empezar a hacer una primera fase de preparación que tenía pues, 3 grandes subfases. Una fase de empezar a definir, revisar los lineamientos que teníamos, poco empezar a probar los lineamientos en las diferentes instituciones y preparar todo el sistema para cuando empezáramos a tener casos. Este subcomité de enfermedades emergentes también tuvo una organización en varios grupos de trabajo que tenía pues, un grupo que se dedicó exclusivamente a mejorar y a ver cómo estaban los sistemas de vigilancia epidemiológica, qué ajustes tenían que tener para este evento, el componente de laboratorio, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, el INDRE, como cabeza de sector de toda una red de laboratorios, también empezó a trabajar rápidamente en los lineamientos. Y también otros equipos. Hicimos un equipo junto con la Coordinación Nacional de Institutos, que digamos es la coordinación federal del tercer nivel de atención, también por los grupos de expertos que están ahí y en muchas otras instituciones. También se empezó a trabajar en los lineamientos de atención médica, los lineamientos de respuesta hospitalaria, aquellos lineamientos para el uso de equipos de protección personal y prevención de infecciones. Y después también hubo otro componente muy importante, que es el componente también más administrativo, el decir, bueno, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuál es el diagnóstico de la situación que tenemos en el sistema de salud y cómo podemos reforzarlo para atender esta emergencia? Y así, en eso, desde enero empezamos a trabajar en esos lineamientos y creo que este trabajo coordinado fue pues, una gran oportunidad para estar listos para cuando empezamos a tener ya el primer caso. El primer caso en México registrado fue el 27 de febrero y entonces ya en eso, ya para eso pues, teníamos prácticamente un mes de preparación muy activa y de definición de lineamientos, cosa que nos ayudó mucho para la respuesta. Una de las cosas que hay que considerar también en México, al igual que lo comentaba la doctora Aparicio, es un poco cómo estaba el sistema. El sistema de salud y de atención médica, como se ha venido diciendo y lo hemos dicho y se ha dicho históricamente, tenemos un gran déficit en muchos aspectos, no solamente en atención hospitalaria, tenemos en general de los números más bajos dentro de los países del mismo nivel de camas por habitante, médicos por habitante, especialistas por habitante. Entonces tenemos un sistema muy debilitado de atención médica. Y también tenemos un sistema multifragmentado, ¿no? Tenemos instituciones federales como el IMSS, como el ISSSTE, pero después también tenemos 32 subsistemas estatales que cada uno de ellos con diferentes fortalezas y debilidades funcionan ligeramente distinto y por eso a veces es complejo la coordinación de todos estos sistemas para ver cómo desde la federación podemos apoyar y guiar o recomendar las acciones que se puedan hacer a nivel local. El problema de los hospitales eran problemas importantes, teníamos varios hospitales pues, prácticamente abandonados, pero también eso nos dio oportunidad de que estos hospitales que ya se habían identificado, que ya se tenían planes para su puesta en marcha, pues aceleraron estos planes de puesta en marcha gracias a la conformación de este nuevo Instituto de Salud para el Bienestar, que es quien está ahora organizando toda la estrategia operativa de atención médica con los 32 estados, especialmente para la población de derechohabiente. Estos hospitales no solamente estaban con problemas de equipamiento, sino también una importante limitación en recursos humanos, especialmente en especialistas, pero también en médicos y médicas generales, enfermeras y enfermeros, que se tuvo que reforzar. Y también durante todo este tiempo ha habido un gran esfuerzo de contratación, pero digo, tomando en cuenta que el cálculo que se tenía era de más de 200,000, un rezago o una brecha de más de 200,000 trabajadores de salud, consideramos que era una prioridad ir contratando y viendo dónde focalmente se podía fortalecer.
Posiblemente una de las fortalezas con las que sí contábamos era el sistema de vigilancia. Este es un sistema de vigilancia que tenemos y se ha trabajado durante muchos años, muy coordinado, hay una coordinación perfecta y de mucho trabajo colaborativo entre los estados y la federación. Y además tenemos este laboratorio, el INDRE, que coordina esta red de laboratorios de 31 laboratorios estatales, y la coordinación y el trabajo siempre entre la federación y los laboratorios estatales siempre ha sido muy estrecha y de gran colaboración. Entonces eso también permitió que el INDRE fuera de los primeros laboratorios, y México en general, de implementar y probar el protocolo que sugirió la Organización Mundial de la Salud. Y es más, también tuvimos la oportunidad de tener también como punto focal regional la posibilidad de colaborar regionalmente para el apoyo de la implementación de estos protocolos de diagnóstico por PCR en laboratorios centrales, no solamente en México, sino en la región. Una vez que se tuvieron los planes y que se empezaron con los primeros casos, uno de los componentes importantes que se trabajaron en los lineamientos federales fue la parte de reconversión hospitalaria. Era muy claro que necesitábamos tener un plan coordinado de disminución de la carga de atención hospitalaria por otros problemas que no fueran asociados a COVID, y desde la federación empezamos con la colaboración tanto con el IMSS, con el ISSSTE, con todas las instituciones de atención médica, generar estos lineamientos donde la primera fase fue el disminuir o el reprogramar todo lo electivo que podía entonces incrementar la capacidad hospitalaria, pero también el definir hospitales que pudieran dedicarse prácticamente o exclusivamente a COVID, y otros muchos hospitales que tenían que tener un abordaje más híbrido, es decir, o pisos o áreas específicas para atención de COVID y otras áreas también separadas con flujos independientes para pacientes no COVID. Este proceso de reconversión creo que fue como la prioridad en la que se definió la necesidad de una acción rápida, pensando que lo más importante era poder tener la capacidad de responder a la necesidad de atención de los pacientes, y es donde la acción sectorial y la acción federal dio uno de sus puntos prioritarios. Digo, solamente para poner un ejemplo, cuando empezamos en la planeación, identificamos la necesidad y varios hospitales que se podían reconvertir, y más o menos identificamos como 400 que podían empezar, y ahorita ya casi llegamos a más de 900 hospitales que están atendiendo, fortalecidos, y muchos de ellos con exclusividad para atención de pacientes COVID, pero también muchos otros ellos para la continuidad de la operación. Y también otra de las cosas que ha sido también clave es la coordinación entre las diferentes instituciones para poder organizar. La idea desde antes de la pandemia que tenemos para la transformación del sistema de salud es ir encaminados hacia este sistema único de salud, y justo ahora, durante la pandemia, la colaboración entre el IMSS, el ISSSTE, la Secretaría de Salud, SEDENA, Pemex y todas las instituciones que tienen diferentes poblaciones de derecho a biencia, pues han trabajado coordinadamente con un intercambio de servicios que nos ha permitido responder efectivamente en lugares locales donde ciertas instituciones pueden estar más saturadas, pero puede haber un intercambio y atención de servicios para poblaciones que originalmente no son derechohabientes de un específico sector, pero que se pueden atender gracias a la pandemia. Entonces creo que esa parte en reconversión hospitalaria fue una parte que hemos sido exitosos en el sentido de que hemos podido atender la necesidad. Uno de los componentes también que me gustaría es la parte de la compra de insumos. Eso también fue un gran reto. Nos encontramos, a pesar de haber tenido un mes de ventaja, nos encontramos con un mercado muy, muy limitado, un mercado internacional y el nacional prácticamente sin abasto. Y la posibilidad de colaborar con diferentes países y regiones para tratar de encontrar
un hueco y decir, necesitamos estos equipos de protección personal, necesitamos ventiladores, pero con un mercado que cada vez era más caro, cada vez era más complicado de encontrar, y ahí yo creo que la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue clave. Tuvimos la posibilidad de hacer canales diplomáticos muy fluidos, especialmente con China, para la procuración de insumos, y creo que eso también fue de las cosas donde pudimos avanzar, ciertamente, y al principio nos costó mucho trabajo, pero creo que al final pudimos tener los insumos. Digo, todavía sigue siendo un reto y seguimos trabajando porque esos insumos tienen que llegar a donde se necesitan, y seguimos comprándolos en diferentes proveedores, tanto nacionales como internacionales. El componente específico de los ventiladores, donde también fue una de las grandes prioridades, porque teníamos o sea, cuando hicimos la cuenta, teníamos pues menos de 4,000 ventiladores disponibles en todo el sector, y la meta, por los cálculos que teníamos de la carga epidémica, teníamos que llegar pues, prácticamente más del doble, 12,000, 13,000 ventiladores según las estimaciones iniciales. Y entonces la compra de duplicar un poco nuestro stock de ventiladores pues era un gran reto, y además pues también ahí también empezaron también muchas colaboraciones internas para el desarrollo de prototipos y probar prototipos, y aunque todavía no están listos, digamos que eso también ha ayudado a tener una infraestructura de producción tecnológica en México para el desarrollo de nuevos ventiladores que están en su fase final para preparación, y creo que esto nos va a servir mucho para el futuro. Desde el punto de vista de la parte de vigilancia epidemiológica, creo que es importante entender que nosotros estábamos dentro de este espacio de planeación, definimos tres escenarios donde también el sistema o los objetivos del sistema de vigilancia cambiaban. El primero fue pues, la primera parte, este primer escenario de importación, donde la búsqueda, filtros internacionales, entrados, era eminente que iba a entrar, íbamos a tener un caso, y por eso estábamos con estos filtros en los diferentes entradas al país, y la búsqueda de contactos, la búsqueda de síntomas, hasta que encontramos los primeros casos, sus contactos, y pudimos en este momento hacer medidas de contención gracias a este sistema que estaba enfocado en identificar al caso y a todos sus contactos, con monitoreo diario de los contactos para ver cuándo iniciaban con síntomas y hacer pruebas a los contactos sintomáticos, y la indicación de un aislamiento domiciliario estricto para poder cortar estas cadenas de transmisión. Pero también estábamos convencidos de que íbamos a entrar a una fase, a un escenario 2, donde ya empezábamos a tener brotes comunitarios, y a un escenario 3, que es en el que nos encontramos, donde hay una diseminación comunitaria generalizada. Y en ese escenario, la vigilancia epidemiológica fue enfocada más en este esquema de vigilancia centinela, donde el propósito era entender el curso de la epidemia lo más local que pudiéramos. Digo, claramente a nacional teníamos una gran capacidad, estatal yo creo que también tenemos una gran capacidad, pero claramente en los brotes más municipales, más locales, este sistema tiene limitantes. Pero creemos que para el comportamiento de la epidemia, tanto nacional como estatal, este sistema nos ha permitido entender los momentos de la curva epidémica, donde se encuentra cada uno de los estados y algunos municipios muy poblados. Esto, como sabemos, la epidemia en México es asincrónica, tiene diferentes momentos en cada uno de los estados, en cada una de las entidades, en cada una de las localidades, y por lo tanto este sistema nos ha funcionado para detectar esta asincronía y heterogeneidad que tienen las curvas. Pero nunca estuvo dirigido a tener una identificación de todos los casos y todos sus contactos. Creo que esto es una de las cosas donde México ha hecho explícito el interés de que el sistema no va enfocado en detectar todos los casos.
Pero sin embargo sí tenemos una serie de acciones que van más dirigidas a la parte sindromática. Todos los casos sospechosos se deben tratar como COVID. No creemos que la prueba misma sea un determinante de cómo tratar a un paciente ni a sus contactos. Y por eso el manejo sindromático de los casos sospechosos creemos que es clave tanto, no solamente para tratar al individuo, sino también para disminuir las cadenas de transmisión al pedirle al caso que se aísle y pedir que contacte y sigamos a sus contactos para que también hagan lo mismo. Entonces creo que este es uno de los componentes donde durante esta fase de gran dispersión comunitaria, pues ha sido clave para transmitir, pero como bien comentaste, Juan, al principio, también es difícil comunicar, ¿no? Porque hay mucho interés de la población de tener la prueba, pensando que la prueba misma ayuda o modifica el tratamiento. Y estamos convencidos que no, que los casos sospechosos se pueden atender como COVID, aún sin la necesidad de tener las pruebas. Ahora que vamos ya en algunas localidades en la disminución y la detección de rebrotes, pues tenemos que pensar en estrategias para detectar estos rebrotes y en el siguiente bloque podemos Perfecto. de esto. Pero lo que consideramos como muy importante en esto y lo que tenemos ahora como sistema de vigilancia activo y las pruebas, tenemos un diseño en el que a los pacientes ambulatorios, a los sintomáticos, hay pruebas que se realizan en un porcentaje. Digo, teníamos definido que a los ambulatorios en un 10%, pero viendo el sistema de vigilancia estamos viendo que se están muestreando más o menos a un 30-40% de los ambulatorios, de los sintomáticos, y al 100% es lo que buscamos en los lineamientos, que los pacientes hospitalizados o graves sí se les haga prueba para su, y esto nos ha ayudado mucho en las señales de la epidemia. Finalmente, comenté un poco la parte de los espacios de alta diseminación. Si me hicieras el favor de concluir para que nos dé tiempo de pasar, ya no vamos a tener mucho tiempo para preguntas. Sí, no, con esto concluyo. Creo que los espacios, uno de los espacios en donde estamos preocupados principalmente son mercados donde hay una alta circulación de individuos y también donde hemos encontrado brotes es en centros penitenciarios donde también hemos tenido acciones específicas para la contención. Y finalmente creo que, una de las grandes acciones que se hicieron fue la gran jornada de sana distancia que empezamos desde el 23 de marzo y terminamos hasta el 31 de mayo, donde también, sin ser punitivos hacia la población, pero sí con una gran estrategia de comunicación, pues logramos al cierre de escuelas prácticamente quitar de la circulación comunitaria a 40 millones de personas solamente con el cierre de escuelas, pero también con la disminución o suspensión total de actividades y solamente dejando actividades esenciales. Esto se logró y esto fue el gran éxito de mitigación que logró aplanar la curva en casi 80% de lo que teníamos estimado originalmente. Gracias. Muchas gracias, Rui. Excelente presentación. Y dado que tenemos ya poco tiempo, yo solamente quisiera preguntarle a la doctora Pilar Aparicio, hacerle dos preguntas muy breves. Una, ante el clamor aquí en México, viendo que también en España, a veces muy partidista, muy, digamos, sin muchas bases, pero también de gente seria, epidemiólogos serios, de que deberíamos tener un mucho mayor número de pruebas. Lamentablemente sin estipular para qué o en quién, pero se ha centrado mucho el debate en el número de pruebas. ¿Cuál es su opinión, doctora Aparicio, sobre ese debate y ese énfasis en el número de pruebas? Efectivamente. Quiero señalar que cuando el director general de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros, dijo test, que somos conscientes porque tuvimos en ese momento una persona de la OMS, un responsable de la OMS con nosotros,
nos dijo que la frase era test a las personas sintomáticas, test a las personas sintomáticas, test a las personas sintomáticas, por pequeños síntomas que tengan. Simplificando, el simplificar y decir test, test, test en un momento que además en muchos países, como ha comentado también el doctor Ruy López, era muy complicado comprar y tener disponible el número de test suficientes, creo que a todos los países nos ha complicado mucho. Nosotros somos conscientes que también por el desarrollo de nuestra epidemia y por la fase en la que estamos actualmente, tenemos la capacidad de hacer muchos test de PCR, también de completarlos cuando es el caso, cuando es necesario, como decía antes, o bien para estudios o bien para completar información, usar los test rápidos o test de anticuerpos o test otros tipos de metodología para detectar los anticuerpos. Pero tenemos que tener un objetivo claro. Nosotros seguimos centrados en detectar a todas aquellas personas con síntomas tan pronto como sea posible. También actualmente, por la fase de la epidemia en la que estamos, sí podemos tener a todo nuestro sistema nacional de salud, particularmente, digo, aquí está jugando un papel fundamental nuestro potente sistema de atención primaria, potente, que nos gustaría ser mucho más reforzado, pero que sí que es cierto que al llegar a toda la población nos permite estudiar y detectar pequeños brotes de casos inicialmente y poder hacer el estudio de contactos muy rápido. En ese sentido, yo quiero señalar que test a quien lo necesita y para un objetivo muy claro: detectar pronto casos que pueden transmitir a la comunidad y poder pronto aislar y contactar a todas las personas que hayan podido tener transmisión a partir de ese caso y poder entonces tener medidas. Quiero señalar también la importancia que a veces tienen las medidas sociales para poder romper la cadena de contagio, y eso también a veces es importante por lo que comentábamos antes, de esa mayor vulnerabilidad a todas aquellas personas que tienen algún tipo de precariedad. Es decir, que test, pero con un objetivo claro a quien lo necesita, y para estos objetivos ahora mismo no solamente detectar precozmente, de poder tratar lo antes posible, pero también de cortar la transmisión a través del aislamiento de las personas que se confirman y de la cuarentena de todos aquellos contactos, y a ser posible hacer también los test a las personas de contactos estrechos, pero fundamentalmente a los casos sintomáticos. Pues muchas gracias, doctora. Y yo creo que mucha gente piensa que estas pruebas PCR tienen como propósito establecer el número total de personas que se han infectado, cosa que es absolutamente absurda. Incluso ha habido por ahí propuestas de que deberían hacerle la prueba a los 128 millones de mexicanos, PCR, lo que querría decir que a la semana tendría que volver a hacerse 128 millones. Es decir, ha habido por ahí muy mal manejo tanto en medios sobre este tipo de temas de vigilancia, y qué bueno que se aclare. Una pregunta adicional para pasar a la siguiente etapa. Evidentemente, nadie en el mundo sabe cuántas personas se han infectado. Bueno, por ejemplo, España, en la encuesta cero epidemiológica que realizó, encontró que alrededor de 5% de los españoles pues tienen anticuerpos, lo que sugiere que estuvieron expuestos. Es decir, estamos muy lejos todavía de llegar a la inmunidad de rebaño, y a pesar de la intensidad de la epidemia, bueno, pues ese 5%, pero ese 5% implica muchas más personas de las que uno puede, desde luego, detectar con PCR, y eso todo el mundo lo reconoce. Pero ¿qué pasa con la mortalidad? Es decir, la mortalidad eventualmente, a lo mejor dentro de un año, todo el mundo va a saber pues cuál fue el exceso de mortalidad, vamos a tener certificados de defunción, pero dada la velocidad de la epidemia en varios países, y también leí por ahí algún reporte sobre España, pues ha habido claramente subestimación de la mortalidad. Y eso entonces quiere decir que también, si uno quisiera, por ejemplo, establecer
letalidad o índices de mortalidad, pues tenemos datos incompletos. ¿Cuál ha sido la experiencia o el conocimiento en España sobre esto, sobre subestimación de mortalidad? Nosotros podemos, esta es una pregunta yo creo que interesante para conocer las características de la epidemia y podemos, en nuestro caso, en el caso de España, tener dos medidas de referencia para poder valorarla. Una es este estudio de seroprevalencia, que si nos indica que un 5% de la población española ha estado en contacto con el virus, sabemos más o menos que más o menos 2,5 millones de españoles han estado en contacto con el virus. Nosotros es cierto que tenemos confirmados y notificados 28.000 fallecidos, pero me quedo, sí, he dicho bien, ¿no? 28.400 fallecidos confirmados, es decir, que tienen una prueba PCR hecha. Evidentemente, eso nos daría una indicación de cuál es la letalidad. Si pensamos que ha habido más de 2,5 millones de españoles y tenemos esta notificación de mortalidad. También somos conscientes que mucha gente pudo fallecer sin la realización de la prueba. Algunos de ellos con sospecha, nos pasó fundamentalmente en residencias de mayores, y eso también podríamos de alguna forma añadirlo a esta mortalidad. Y tenemos otro dato indirecto que es el MOMO, nuestro análisis, nuestro sistema de análisis del exceso de mortalidad, que ahora no puedo poner, luego intento poner una diapositiva si pudiera, si no está disponible en la página web del Ministerio, y vemos cómo entre principios de marzo, y finales de primeros días de junio, hemos tenido un exceso de mortalidad aproximadamente, estoy hablando de memoria y tengo mala cabeza para los números, de 40.000, 42.000 o 43.000 personas. Es decir, que si decimos que tenemos 28.000 y pico, pues hay un defecto de unos 12.000. Pero también es cierto y es posible que la cifra real de fallecidos en nuestro país esté entre esos 28.000 y esos 40.000 que decimos. Teniendo en cuenta, como decía el doctor Ruiz, que nosotros también, nuestro sistema, particularmente en algunas zonas, fundamentalmente Madrid, Barcelona, algunas ciudades de Castilla-La Mancha, Castilla-León, algunas conocidas, otras menos, pero es cierto que hemos tenido un sistema nacional de salud que ha estado al borde del colapso en algunas de estas regiones. ¿Qué ha significado esto? Que nosotros también hemos reconvertido nuestros centros sanitarios en centros COVID, dejando de atender a muchas patologías, bien porque estaban todos los centros dedicados al COVID, también porque los propios pacientes, con ese confinamiento tan estricto que hemos tenido, no han ido y no han acudido al hospital. Sabemos que hemos tenido muchos menos casos de pacientes que han fallecido, por ejemplo, por ictus o por infartos de miocardio, que en otras épocas, en otros años. Es decir, que parte de ese exceso de mortalidad que no está justificado por los casos confirmados de COVID, probablemente sean casos también, o bien que hubieran fallecido en condiciones, porque es verdad, pero también muchos de ellos que no han acudido a los centros sanitarios no han podido beneficiarse de la asistencia sanitaria. Y en ese sentido, un porcentaje de este exceso de mortalidad que no hemos sido capaces de detectar en el sistema, de confirmarlo, puedan ser debidos a esta otra causa, pero en cualquier caso sería también secundario a la epidemia de COVID. Muchas gracias, doctora Aparicio. Utilísimas sus reflexiones y respuestas. Y vamos a pasar ahora al segundo bloque y también entonces le daré primero la palabra a la doctora Aparicio para hablar de la experiencia de España hasta el momento en este periodo de desconfinamiento y un poquito las acciones hacia el futuro. Y aquí podemos seguir hablando también sobre los indicadores de vigilancia durante este periodo, donde las decisiones sobre en qué momento cerrar o en qué momento abrir, en qué momento volver a confinar o desconfinar, pues van a ser muy importantes. ¿Qué indicadores podemos usar? Adelante, doctora, te cedo la palabra y le damos... Me parece que espero que se pueda ver la diapositiva de alguna manera.
es una diapositiva, no sé si se puede ver, nos permite un poco ver cuál ha sido la situación de la Muy epidemia. bien, perfecto. Bueno, es decir, creo que es una curva muy típica de lo que es una epidemia, lo que es una pandemia, donde vemos un ascenso muy rápido. La línea amarilla refleja los casos por fecha de inicio de síntomas y las barras azules por fecha de notificación. También vemos cómo ha habido un retraso importante entre que iniciaban los síntomas y que notificábamos al inicio de la epidemia, que hizo también de alguna forma ese retraso en ser conscientes de lo que estaba pasando en nuestro país y que es un elemento fundamental y que hemos ido corrigiendo con el tiempo, que es una medida importantísima en la situación actual en la que nos encontramos. Quiero señalar que el estado de alarma se hizo el día 14 de febrero, que es la segunda línea roja. Habíamos iniciado acciones a finales de febrero, principios de marzo, pero no de confinamiento total como fue el día 14 de marzo. Iniciamos, digamos, la flexibilización de las medidas tan duras que tuvo nuestro país, que nunca, como decía antes, nunca nos hubiéramos imaginado que íbamos a ser capaces de estar dentro de nuestras casas y de ver nuestras calles tan vacías. También quería señalar también aquí la importancia que el país ha podido también responder de alguna forma con apoyo social a los sectores más vulnerables para poder conseguir este confinamiento tan llamativo, pero en ese sentido para nosotros pudimos empezar esas medidas de flexibilización permitiendo que los niños empezaran a pasear de forma muy restringida, 1 hora al día, solamente de 2 o 3 niños acompañados de un adulto solo, el día 27 de abril, es decir, después casi de 2 meses largos, 1 mes y medio, perdón, de confinamiento extremo, ¿no? En ese sentido, para nosotros, realmente el uso de semáforos, que nosotros llamamos fases, fase 1, 2 y 3, ha sido fundamental. Y básicamente las bases de este desconfinamiento han sido, en primer lugar, lograr que muy gradualmente, de forma muy gradual, se fueran recuperando de alguna manera tanto la posibilidad de contactos sociales entre las personas como la movilidad. Y en ese sentido, cada una de las fases, entiendo que similar al proceso de semáforos en México, iba flexibilizando estos contactos sociales, la apertura de los sectores, de los diferentes sectores productivos que habían estado cerrados y la movilidad de las personas, inicialmente solo en el ámbito de su residencia familiar y poco a poco en el municipio, provincia, comunidad autónoma y solo hasta las muy últimas fases, cuando ya alcanzamos lo que se denomina en España nueva normalidad, es decir, la fase de convivencia con el virus, el que se pudiera mover en las diferentes fases del país y actualmente, como saben, estamos en la fase de recuperación de los viajes internacionales y también valorando hasta dónde tenemos que llegar con esa apertura, dado que somos un país que recibe 88 millones de viajeros internacionales al año, cosa que no nos podemos permitir en la actualidad. Y en ese sentido, las bases de este proceso fueron fundamentalmente esa gradualidad, esa flexibilización, el que fuera progresivo y además, de forma, como decía también el doctor Ruiz López, diferente para cada una de las regiones y en ese sentido también responder a una de las preguntas que se hacía. Nosotros hemos tenido durante el proceso de confinamiento una rectoría nacional, ha sido el gobierno central el que se ha ocupado de todo el proceso, el Ministerio de Sanidad particularmente el encargado de seguir y autorizar de forma consensuada y en cogobernanza con las regiones las diferentes fases de apertura y a raíz del 29 de mayo inició el proceso de nueva normalidad donde vuelven a tomar las regiones la responsabilidad de sus normas, de su legislación, etcétera, para poder abrir, cerrar o poner las condiciones que tienen que tener su población para seguir adelante. Creemos también en ese sentido que de alguna forma pasaría ya a la tercera pregunta,
donde actualmente tenemos esas condiciones para poder controlar los brotes nuevos que vamos detectando e intentar evitar el llegar a una nueva situación como la que sufrimos a mediados de marzo con esa explosión de nuevos casos. Y en ese sentido hemos puesto muchísimo interés en el proceso de desescalamiento de las medidas con las regiones. Teníamos diferentes indicadores que tenían que ver primero con la epidemiología de cada una de las regiones, con la situación epidemiológica, la incidencia acumulada en los últimos 7 días o 14 días, y vamos a ir valorando todo, los nuevos casos, también la capacidad del sistema de detectarlos precozmente, comprobando el número de casos sospechosos que se hacían desde la atención primaria y desde la atención hospitalaria y el número de PCR, de pruebas que se podían hacer, indicando evidentemente que la situación era diferente, y hemos ido analizando con cada una de las regiones, con un experto en cada una de las regiones, hablando desde el nivel central a nivel periférico, para poder evaluar esa capacidad de detección precoz y de respuesta precoz. Y también, por supuesto, evaluar la capacidad del sistema sanitario en cada una de las regiones para poder, de alguna forma, responder a algún incremento de casos. Actualmente estamos también en el proceso de discutir con las comunidades autónomas, con las regiones, un plan para la respuesta a este posible incremento de casos que podamos tener en algún momento determinado. Hay un papel que se planteaba, que qué es lo que mejor ha funcionado, y me voy a remitir a todo el proceso. Yo creo que una de las claves que hemos tenido en España ha sido la respuesta de la población. La verdad que para nosotros ha sido ejemplar. Yo decía que cuando veíamos las imágenes de China nunca nos pudimos imaginar que nuestro país iba a poder tener un confinamiento. Somos países muy hermanos, México está lleno o de españoles, por ejemplo mi hijo, o de hijos de españoles de otras épocas, y en ese sentido tenemos relaciones sociales muy familiares. Socialmente somos sociedades con mucha relación social, y era difícil imaginar un cambio de costumbres a raíz de la etapa de confinamiento, donde se insistió muchísimo en la comunicación a la población, la importancia de las medidas de distanciamiento social, de distancias de seguridad, del uso de mascarillas, del uso de las medidas de higiene, lavado de manos, la higiene general de los espacios que se comparten, etcétera. Yo creo que ha sido fundamental, no solamente en que la gente se quedara en casa y respetara las medidas de confinamiento, sino también en esta etapa. No significa que, evidentemente, y los medios de comunicación nos lo recuerdan, veamos a diario, desde el inicio de la apertura, situaciones concretas donde ciudadanos pues hacen alguna fiesta o están en conjunto, pero es cierto que esa es una de las medidas que más ha funcionado y más costo efectiva ha resultado, a través de la comunicación, a través de la información a los ciudadanos. Y en ese sentido hemos intentado trabajar también de forma muy estricta. En relación a los temas que no han funcionado bien, yo creo que fundamentalmente fue el periodo inicial de pensar, o sea, en el desconfinamiento. Ya digo que yo creo que quizá hasta ahora está funcionando, y yo creo que podemos ser bastante positivos en el funcionamiento. Digo que tenemos que insistir particularmente en la población más joven y en la población más vulnerable. Yo creo que quizá lo que no ha funcionado todavía suficientemente bien es, como decía, esos trabajadores más precarios, que por esas condiciones que no hemos sido capaces de revertir de alguna manera, tanto por el lugar donde duermen, por el lugar, las formas de comunicación que tienen de transporte hacia los lugares de trabajo, las condiciones de trabajo, que eso es lo que nos está ahora viendo estos brotes que a veces son difíciles de contener y que nos ponen también en riesgo. Nosotros, ante la posibilidad de la situación en octubre, ya digo que nos hemos preparado estamos preparando este documento que de alguna forma confirma todas estas medidas que hemos venido discutiendo con las
regiones a nivel de esa capacidad de detectar precozmente, de aislar, de controlar los contactos, de seguirlos, también la capacidad asistencial, el tener una reserva estratégica que no nos pueda pasar lo que nos pasó en febrero-marzo, donde era imposible en el mercado internacional conseguir todos los equipos que necesitábamos, tener esas reservas estratégicas tanto a nivel de cada una de las comunidades, a nivel de los centros sanitarios como a nivel central. Y también en relación a lo que se plantea la coexistencia con la gripe, nos dicen las empresas que hemos sido quizá el primer país que en Europa se preocupó por tener vacunas disponibles para la gripe para la próxima temporada de forma extraordinaria. Se encarga el Gobierno central, desde el Ministerio de Sanidad, nos hemos encargado de esa negociación con las empresas para tener una compra extraordinaria dirigida fundamentalmente, muy dirigida especialmente a los sectores más vulnerables, como puedan ser las residencias de mayores, las personas con enfermedades crónicas y los propios profesionales sanitarios, que es un sector que en nuestro país es bastante reacio a la vacunación de la gripe. Y en ese sentido, este es un poco el resumen que yo quería plantear en cuanto a los sistemas que estamos actualmente poniendo en marcha. Tenemos unas estrategias de vigilancia y de control de la epidemia que actualizamos, creo que nuestra página web es bastante accesible y esas estrategias se consensuan. De hecho, hoy ha habido una reunión de la ponencia de alertas y emergencias sanitarias con todas las comunidades autónomas. Antes de ayer lo discutimos con los directores generales de salud pública en las líneas generales para actualizar esa estrategia para poder tener en marcha el sistema de vigilancia. Evidentemente deberíamos tener mucho más fortalecido este sistema de vigilancia, que se ha intentado insistir mucho tanto en recursos humanos como en mejorar también los propios sistemas para poder tener estos sistemas. Hemos cambiado mucho la forma de notificación, se puede observar también en el seguimiento de las curvas que publicamos regularmente y a diario, el seguimiento de los datos, hace que la curva tenga que ser diferente. Hemos hecho un rote y empezamos con otra sesión, pero intentamos tener la información a diario para poder hacer el seguimiento a diario de los nuevos casos que se van detectando. Y en ese sentido sería un poco como el último punto, son los temas que estamos ahora mismo discutiendo en el país, esta estrategia que hoy se terminará de discutir y probablemente mañana o pasado mañana esté actualizada ya en la página web, y este documento para con una visión global, tanto de tener una reserva estratégica, de tener las capacidades asistenciales al día y los planes de contingencia, los planes de emergencia en los centros sanitarios preparados para si hay un rebrote, y también, por supuesto, los sistemas de vigilancia. Sería un poco la respuesta a la última pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Aparicio. Nuevamente le agradezco mucho el que en el periodo establecido pues nos ha dado usted una excelente información sobre España. Yo solamente quiero muy rápidamente comentar algunos aspectos. Me gustó mucho pues la síntesis de decir, bueno, hay rectoría nacional en cogobernanza con las provincias, que es algo muy importante, sobre todo en esta etapa en que en México estamos usando semaforización, y ahorita el doctor López Ridauri también nos hablará sobre esta relación que hay entre gobierno federal y estatales. El éxito de España en lograr un confinamiento efectivo, digamos, a pesar de la idiosincrasia y cultura de España, que es muy parecida a la de México, ese apetito por salir a la calle y por tener contactos sociales, pero se logró muy bien. Pero algo que me comentó es que en población vulnerable, población más pobre que vive en condiciones insalubres o a lo mejor en lugares muy pequeños, etcétera, ahí hay un foco en donde pues ha habido más infecciones, y hay que recordar que en México el 50%, alrededor de la mitad de la población, vive en condiciones de pobreza, lo que nos pone en situaciones muy, muy complicadas. Y luego también esta estrategia de, al inicio de la epidemia, las acciones de confinamiento, de
de control, de identificación de casos y de su aislamiento, la identificación de contactos. Posteriormente, en la etapa de la expansión de la epidemia, esto se vuelve imposible y hay que centrarse sobre todo en los casos sintomáticos y aquellos que llegan a los sistemas de salud. Pero en esta etapa hay la nueva oportunidad, y que España está aprovechando, de volver a esta etapa en donde sí tenemos que aplicar esas medidas de contención nuevamente. Muchísimas gracias, doctora, y le doy la palabra al doctor Rui López Ridauri para que nos platique sobre la experiencia de México en esta etapa de desconfinamiento y su visión hacia el futuro.
y con eso la reducción y el aplanamiento de la curva fue evidente. Pero una vez que terminó, teníamos que ya reconocer esta dispersión regional, esta asincronía en los estados, y cada estado, también como autoridad sanitaria, pues tenía que establecer una serie de lineamientos para el desconfinamiento, y lo que establecimos a nivel federal es este criterio de semaforización, donde principalmente con 4 criterios que tienen que ver principalmente con qué tan saturados están los hospitales. Pensamos que es un componente clave, porque no puedes empezar a liberar la economía si tienes todavía una capacidad hospitalaria muy limitada. Entonces, sí pedimos a los estados que mantengan capacidad hospitalaria, que mantengan disponibilidad de camas con todo, con recursos humanos, con recursos, con equipo y con insumos, para poder atender a los pacientes. Porque sabemos que siempre el riesgo, y eso ha pasado en todo el mundo, que a la hora del desconfinamiento puede haber estos rebrotes, es probable que existan estos rebrotes y tenemos que estar listos. El indicador del semáforo son 2 indicadores de tendencia, que nos habla tanto de la tendencia de casos sospechosos y confirmados de COVID, como los casos hospitalizados. Y estas 2 tendencias son las que son muy claras para predecir, no la predicción muy futura, sino lo que está pasando en esa semana o en la próxima semana. Entonces, el poder decir a ciertos estados que ya llevan una tendencia de continua de más de 10 días de disminución de casos, ya sean sospechosos u hospitalizados, es un buen dato como para pensar que la epidemia está en una fase de mayor control y se puede reabrir. Y el otro indicador que creemos que es muy útil es el de la positividad. De todas las pruebas que se hacen, cuántas resultan positivas, porque es una señal temprana también que nos permite ver rebrotes. La idea de estos 4 indicadores es que nos permita el poder identificar cuándo un estado tiene la posibilidad de que las tendencias estén revirtiendo esta curva de descenso o esta trayectoria de descenso, y poder limitar o disminuir estas actividades de desconfinamiento o liberación de la economía. Es complejo, digo, hemos estado tratando de entender cómo los estados también pues, tienen una participación activa pues, tienen unas atribuciones y acciones específicas que como autoridad sanitaria deben hacer en los estados, y cómo la federación pues, pone una serie de un marco general para que a partir de ese los estados puedan ser más estrictos, ¿no? si lo desean, pero no menos o más flexibles para liberar más la parte de economía. Hemos tenido una de las partes que ha funcionado es que, aunque tal vez tenemos a veces discusiones o en los medios de comunicación se ven contradicciones, mucho más de ellas de carácter político, mediático, pero el diálogo técnico con los secretarios de salud y la federación ha sido un diálogo muy fluido, con mucha colaboración, y creo que en el componente técnico hemos podido avanzar rápidamente con cada una de las secretarías de salud de los estados para entender bien la situación. Al final, el estado entiende, conoce, ve la parte de la economía y puede sugerir o ver la posibilidad de ir reabriendo. Ahora, lo que también es claro y también ha pasado en todos es que esto también es un abordaje de prueba, es decir, bueno, vamos a reabrir y tenemos que tener el sistema de vigilancia que nos permita decir, cuidado, hay posibilidad de rebrote, cerremos otra vez. Hay ciertos giros económicos que tampoco pueden estar cambiando, ¿no? Entonces, de una semana a otra, ahorita estamos en la propuesta de ir modificando. Teníamos una semaforización semanal, ahorita queremos una semaforización quincenal que nos permita y también permita a los estados tener un poco más de orden y de escalonamiento de sus actividades. Uno de los grandes retos que tenemos, y que tal vez sea una de las grandes diferencias también con España, pues es precisamente lo que comentaste, Juan, sobre la mitad de la población que prácticamente tiene que vivir al día. Y por eso el tener cerrada la economía, que ya fue mucho tiempo durante la jornada de sana distancia, no era viable.
y ahora se tiene que activar esta economía, pero con esta vigilancia del cuidado tanto de la curva, capacidad hospitalaria, atención hospitalaria, nos va a permitir poder ir cerrando, abriendo diferentes componentes de la economía y así ir activando poco a poco la economía, también para toda esta economía informal que tenemos en México, en prácticamente todo el país, ¿no? En ese sentido, los indicadores en los que estamos enfocados tienen que ver más con la parte del desempeño hospitalario también. Creo que también uno de las partes en las que estamos interesados en vigilar como indicadores la calidad de la atención, porque también tenemos la posibilidad de que desde la federación tener acciones de mentoría. Digamos, hay un brote, hay problemas de atención en cierto estado y tenemos grupos de expertos que pueden desplazarse en respuesta, ya sea presencial o virtual, para poder mejorar qué es lo que está pasando en ciertos hospitales donde tenemos una más alta mortalidad o letalidad de pacientes hospitalizados. Y creo que eso va a ser el gran reto de ahora, el poder tener un sistema que nos permita tanto vigilar el rebrote, ver cuándo, y la posibilidad de respuesta tanto de la Federación como del Estado para atenderlo. Dos comentarios breves también sobre la parte de, bueno, ¿qué es lo que ha funcionado? Creo que coincido con la doctora Aparicio. Ha sido la gran respuesta de la población, ¿no? Porque a diferencia que en España hubo una acción de fuerza pública de contener a la población, aquí todo se hizo con una parte de estrategia de comunicación y de convencimiento, y para nuestro gran agrado y satisfacción, la población respondió muy bien, muy bien. Sin embargo, tenemos también uno de los indicadores que nos está ayudando mucho, es la movilidad. Tenemos estos indicadores donde la colaboración también con centros, tanto como con el instituto, como con CONACYT y muchos otros centros académicos nos han ayudado a tener estos indicadores. Los indicadores de movilidad por diferentes fuentes nos permiten también predecir estos cambios de transmisión y también estos de los indicadores que vamos a utilizar. Entonces, sí vemos que cuando se empieza a liberar, aumenta mucho la movilidad, y por eso esta estrategia de comunicación, el tener una conferencia vespertina todos los días, ha ayudado mucho a tener este acercamiento con la población para mejorar su respuesta. Una de las cosas que posiblemente también ha funcionado y que no ha funcionado y que tenemos que reforzar en la estrategia de comunicación, especialmente un componente de la mortalidad que se explica porque está llegando muy tarde la gente, ¿no? Entonces, ¿qué estrategias hay para hospitalización temprana, el monitoreo temprano, y especialmente en la gran población de riesgo que tenemos en México por la enorme epidemia de obesidad, diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, y también, aunque tenemos menos adultos mayores que en España, tenemos una gran prevalencia de enfermedades crónicas que son determinantes de la gravedad y mortalidad. Entonces, lo que estamos, y justo hoy tenemos una reunión con todos los secretarios de salud de los estados para echar a andar una estrategia que ya varios estados han empezado, de un acercamiento más comunitario, ¿no? Como hubo una prioridad hospitalaria, ahora tenemos una prioridad comunitaria de vigilancia y monitoreo diario al paciente con diabetes que tiene COVID, para detectar cuándo es el mejor momento, cuándo es el momento que se debe hospitalizar este paciente. Porque claramente el síntoma o la percepción de disnea o de dolor de pecho no están siendo suficientes para que lleguen tempranamente a la hospitalización, y creo que esto va a ser el enfoque ahora, el poder disminuir el tiempo entre lo que se necesita de hospitalización y que llegue al hospital. Eso es lo que creo yo que ahora que va a ser el momento de mayor impacto. Con eso, para poder... Gracias, Rui. Tenemos preguntas, yo creo que varias de ellas han sido respondidas. Digamos, hay varias personas que hablan sobre, pues, que el pronóstico que ustedes pudieran hacer sobre la posibilidad de rebrotes. Creo que lo han tratado y han comentado cómo tratar de evitar rebrotes. Y también un poco sobre la comunicación. Por ejemplo, se habla de que hay población en México
que no creen en la veracidad del virus. Bueno, pues sí son retos muy, muy importantes y que a través de la comunicación tenemos que hacer. Dado que tenemos ya poco tiempo, yo lo que quisiera proponerles es que ahora pudiera la doctora Aparicio hacer algún comentario sobre la presentación de Ruy o alguna pregunta, es decir, podría haber ya algún intercambio entre la doctora Pilar Aparicio y el doctor López Ridauri. Entonces, no sé, doctora Aparicio, si tiene usted algún comentario o pregunta sobre la presentación de Ruy, que sea relativamente breve. Si puede usar, por favor, activar su micrófono. Sí. Quizá la pregunta sobre todo es, yo entiendo que somos países, como han mencionado al principio el doctor Rivera, diferentes, que quizá nosotros, apoyándonos también en algunas medidas sociales, hemos podido hacer ese confinamiento tan estricto. Y que nuestro inicio de desconfinamiento es verdad que ha sido una fase de la curva muy, muy descendente, ¿no? En ese sentido, era un poco, me parece entender que hay ya algunas medidas de desconfinamiento y en ese sentido también es verdad que el doctor Ruy contaba, la verdad que yo creo que tenemos sistemas, creo que la respuesta a la epidemia está siendo similar en cuanto a las medidas, pero es cierto que entendiendo también que la situación a veces económica o como comentaba también el doctor Rivera, la precariedad de sectores de población quizá obliga también, y eso también hay que entenderlo, que el virus mata, pero también mata el hambre y las condiciones a veces, los problemas sociales y económicos al final tienen también un impacto tremendo en la salud o en no poder atender a las personas con patologías corrientes. Pero en ese sentido, ¿cómo se está abordando para poder, en la situación diferente que tiene México de curva, cómo poder abrir a la vez que seguir controlando? Porque entiendo que la estrategia sigue siendo mitigar, intentar que disminuyan los contagios, que disminuya la transmisión. Muchas gracias. Bueno, Juan, ¿contesto directamente? No, pues gracias. Creo que es, tío, en efecto, creo que ha señalado una parte fundamental. Digo, a diferencia tal vez de otros, y creo que en España fue el caso en donde pudieron abrir, pues cuando ya tenían realmente mucho menos transmisión. Nosotros estamos tratando de reabrir la economía, digo, no en la cresta de la curva, pero sí en el inicio del descenso. Y obviamente ahí la población que participa en la epidemia, pues es muy alta todavía, ¿no? Entonces, uno de los grandes retos, y creemos que es imposible el asegurarlo, es el poder rastrear a todos los contactos cuando tienes esta gran cantidad de casos. Entonces, seguimos con un mensaje de que la mitigación, la mitigación se va haciendo con las medidas de ir escalonando las actividades económicas, pero el componente de contención sigue siendo una cosa más generalizada, decirle todos los pacientes con síntomas, quédense en casa, si eres parte de los grupos de riesgo, tienes que tener atención médica para el monitoreo que mencioné en el bloque pasado, pero no se necesitan estas pruebas. Y todos los contactos pues tienen que buscar y estar vigilando la posibilidad de síntomas, porque en el momento que tengan síntomas, también tienen que aislarse. Esto ha sido una estrategia difícil de comunicación, pero creo que ahora va a ser clave y no creemos que será suficiente solamente incrementando las pruebas, ¿no? Seguimos con la estrategia de comunicación y este componente de monitoreo del paciente más vulnerable, el paciente con diabetes, el adulto mayor, creo que va a ser clave para el poderlo controlar. Sin embargo, sí lo hemos visto ya en los primeros días cuando se cambiaba el semáforo a naranja, un gran aumento de la movilidad en Ciudad de México, en diferentes ciudades. Y también creo que ha habido acciones ya locales de los gobiernos locales en donde la idea ahí es tratar de identificar estos lugares de alta transmisión, ¿no? Que ya desde el sistema de vigilancia no nos lo permiten, no nos permite ver en qué barrio o en qué mercado o en qué zona de la Ciudad de México o de cualquier localidad puede haber un gran foco de transmisión.
Y ahí es donde estamos enfocados ya con los gobiernos locales para identificar estos lugares de alta transmisión que puedan tener pues, medidas de contención diferentes a las generales sobre el escalonamiento ordenado. Pero más o menos en ese sentido es lo que estamos trabajando. En los últimos minutos que tenemos voy a hacer una pregunta a la doctora Aparicio y una al doctor López Ridauri, que vamos a necesitar respuestas muy rápidas, muy breves. A la doctora Aparicio, nos gustaría, por aquí me pide alguien que nos pudiera usted hablar sobre la estrategia de comunicación en redes sociales y medios tradicionales con el tag "Este virus lo paramos unidos". Esa sería una pregunta. Y para el doctor López Ridauri, yo le preguntaría a Rui, sabemos que 47-50% de la población mexicana vive al día. El gobierno actual tiene transferencias monetarias a determinados grupos de población, como todos sabemos. Sin embargo, una de las críticas que se ha hecho es que esas transferencias no son suficientes para mantener una canasta básica, y pues se ha propuesto que posiblemente en este momento se requeriría un bono pues más universal o más dirigido a población pobre, o algunas otras estrategias para apoyar a la población más pobre, lo que desde luego requeriría que el gobierno recurriera a endeudamiento. Me gustaría tu opinión. Sé que esto ya no es de salud, pero bueno, es una pregunta que me hacen y creo que vale la pena hacerla. La doctora Aparicio, sobre esta campaña de comunicación, ¿nos podría decir algo? Sí, se tomó como una prioridad desde el inicio. De hecho, pues no sé si han tenido la suerte de seguir alguna de las intervenciones del doctor Simón, nuestro director del Centro de Coordinación de Alertas. Se eligió como vocero, como el portavoz de gobierno en la crisis, por ser una persona con una capacidad de comunicación importante y ser el responsable técnico del equipo de alertas del Ministerio. Eso yo creo que es una parte importante. Segundo, ha sido la parte información y comunicación al ciudadano. Se ha tomado como una cuestión fundamental a nivel de gobierno, y ha habido una apuesta importante, tanto económica y de hacerlo de forma centralizada desde Presidencia de Gobierno con el Ministerio de Sanidad. Y en ese sentido nos ha permitido desarrollar campañas en los medios de comunicación, en las televisiones, que no hubiera sido posible de otra manera sin esta apuesta decidida como política de gobierno central, de conjunto, ¿no? De poder destinar fondos, recursos a estas campañas. Y también con el apoyo del equipo también de Presidencia de Gobierno y con el apoyo tanto de nuestro equipo de alertas como de nuestro equipo de promoción de la salud del Ministerio, se ha hecho un grupo de personas muy grande que han intentado por tener presencia en las redes sociales más populares aquí en nuestro país, desde Twitter, Facebook, Instagram, alguna otra que no controlo yo tanto, Telegram, o algunas otras que yo no controlo tanto, pero que se le ha dado muchísima importancia. Conectar también con personas, ¿cómo se llaman? ¿Blogueros? Sí, blogueros. Personas con influencia entre jóvenes, puesto que nos parecía que teníamos nosotros un sector importante entre la población joven, y esa ha sido un poco la estrategia de intentar llegar a todos los sectores. También hemos tenido un tema importante a nivel de atención psicológica, que también nos parecía importante poder difundir y poder apoyar a la población, con un acuerdo y un convenio con el Colegio de Psicólogos de España, con 45 psicólogos atendiendo telefónicamente a todos los aspectos también de salud y de dudas de la población. Y ahora ha sido eso un poco la base, pero digo que la parte de comunicación es responder a todas las dudas que nos iban llegando. Me imagino que como Rui estará bombardeado por todo tipo de preguntas de la población, tanto a nivel de preguntas parlamentarias, de los portales de transparencia, de la ciudadanía que pregunta, y hemos intentado también responder no solamente a las preguntas particulares, sino también que esas preguntas y otras que nos hacían, trasladarla a través de los medios de comunicación
para responder a los problemas. También, por ejemplo, nos parecía importante responder a esta población que estaba confinada, que nos parecía que los problemas crónicos, los problemas de la vulnerabilidad, intentar hacer asequible. Y eso creo que ha sido también importante para la etapa de desconfinamiento, para poder responsabilizar. Mencionabas el tema de las fuerzas de seguridad, me parece que era el doctor Ruiz. La verdad que nosotros, más allá de que es cierto que han colaborado muchísimo, también es verdad que estaban muy ociosos, no había otros problemas de seguridad, no había nadie en la calle y parecía que era más importante el papel, pero yo creo que sinceramente el papel ha sido, no voy a decir que marginal, estamos muy agradecidos a las fuerzas y cuerpos de seguridad en el papel que han hecho, pero creo que ha sido más importante la responsabilidad de la ciudadanía y que estas campañas han ayudado bastante en ese sentido a esa responsabilidad y yo creo que es una medida desde luego costo eficaz, muy importante y que hace comprometer a la ciudadanía y creo que ahora tenemos que seguir haciéndolo quizá de forma muy implementada en esta apertura para evitar estos repuntes o estos posibles incrementos de cara al otoño nuestro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aparicio. Doctor López Ridauri, ¿podría usted responder? Muchas gracias. Sí, en efecto, es una pregunta compleja y aunque se sale del ámbito de salud, pues es una situación de enorme prioridad. Digo, lo hemos estado viendo, se han seguido los indicadores y el riesgo y el riesgo de tener un aumento de la inseguridad alimentaria, especialmente en poblaciones más pobres, pues es un riesgo evidente y que se tiene que actuar. Tenemos, digo, esta administración, digo, ha reforzado los programas sociales, tanto de transferencia de recursos y de apoyos en un sistema mucho más eficiente, sin el uso de intermediarios, con transferencias directas, y la Secretaría de Bienestar pues ha estado impulsando y adelantando muchos también de estos apoyos para ciertas poblaciones, para adultos mayores, para poblaciones de mayor pobreza y creo que este adelanto, aunque no ha sido un aumento, ha sido adelantos, creo que han ayudado de alguna forma en mitigar este problema, pero claramente insuficiente. Entonces, digo, se ha comentado también con Hacienda, con diferentes colegas, también con la dirección, con la Secretaría de Economía, pues qué posibilidades tenemos de realmente incrementar la posibilidad de transferencia, ya sea de ayudas directas o ayudas en especie, que puedan disminuir el impacto de el segundo gran impacto que tiene esta epidemia, que es el impacto económico y la posibilidad de aumentar la población en pobreza y la brecha. Entonces, digo, ya la parte de si esto va obligadamente hacia un endeudamiento, esto es una de las cosas, digo, tenemos claro que la política del país tiene serias limitaciones para considerar los endeudamientos como una de las opciones que se han abusado en muchos otros sexenios y en muchas otras localidades, en entidades federativas. El abuso de ir incrementando la deuda pues ha sido una de las soluciones fáciles para ciertos asuntos, pero que a la larga es muy perjudicial en las generaciones futuras. Entonces, digo, pero sin embargo, si se ve y se identifica que es la salida para poder solventar este problema, seguramente se tomará la decisión y estaremos pues atentos también del sector salud cómo poder apoyar e impulsar este tipo de iniciativas. Muchas gracias, Rui. Pues hay muchísimos comentarios en el chat, hay una participación muy amplia y verdaderamente quisiera yo, en primer lugar, agradecer mucho a la doctora Pilar Aparicio Escárraga porque creo que ha sido su exposición de la experiencia de España y de las lecciones aprendidas de mucha utilidad para entender pues algunos elementos que podrían ser de utilidad para la respuesta en México. Por otro lado, el doctor López Ridaura también nos ha hecho una muy buena exposición de cómo ha respondido México y de los retos que enfrentamos. Y creemos que esta interacción
entre países y en este caso entre Ministerio de Salud de España, Secretaría de Salud de México, son muy, muy importantes y yo espero que tengamos la oportunidad, doctora Aparicio, de poder colaborar estrechamente con España y que juntos logremos mejorar la respuesta de ambos países frente a esta pandemia de efectos tan importantes para la salud y el bienestar de la población. Muchísimas gracias a la doctora Aparicio y al doctor López Ridaura, y muchas gracias a todas las personas que están escuchándonos. Los esperamos para nuestra próxima teleconferencia que pronto anunciaremos. Muchas gracias.